durante años, ha caminado por los mismos corredores, invisibles para los ojos de todos. Con un cubo en una mano y una tela en la otra, limpió lo que los demás dejaron atrás. Barcó polvo, recogió basura, frotó manchas que nadie más quería ver, y cuando terminó, estaba en silencio, como si nunca hubiera estado allí. Para aquellos que se cruzaron en su camino, ella era solo la señora de la limpieza. Una cara ordinaria, sin importancia. Pero la verdad era mucho más profunda. Detrás de ese simple uniforme, una historia estaba oculta que nadie imaginaba. Una vida marcada por la gloria y los logros que de repente habían desaparecido como humo en el viento. Ella llevaba recuerdos que se quemaban dentro de ella, cicatrices que no se vieron ni un nombre que alguna vez había sido sinónimo de respeto. Y a pesar de todo, nunca le dijo a nadie. Nunca buscó reconocimiento. Aprendió a vivir en la sombra, aceptando que el pasado estaría cerrado para siempre, como una puerta que no se atreve a abrir. Hasta que, en un día aparentemente común, sucedió algo. A medida que se saca el terreno brillante del salón, entró en un grupo. Risas, conversaciones, pasos apresurados, y luego una mirada. Un aspecto simple que cruzó el tiempo. Sintió que su corazón se detuvo por un segundo. El aire parecía ser raro. La cara delante de ella no era la de un extraño, era alguien que sabía su nombre real. En ese momento, la barrera entre el presente y el pasado se rompió. Y todo lo que había enterrado comenzó a regresar, trayendo no solo recuerdos sino también consecuencias. Porque a veces el destino espera en silencio, hasta el momento adecuado para llamar a tu puerta. Y cuando esto sucede, no hay escape. La ciudad nunca durmió. Los autos apresurados cortaron las vías iluminadas, los cuernos resonaron como un recordatorio constante de que el tiempo corrió sin esperar a nadie. Entre los rascacielos reflejados y los edificios antiguos escondidos en las sombras, había lugares donde el lujo y el anonimato se mezclaban. Fue en este universo, entre corredores y habitaciones impecablemente pulidos que olieron el café fresco, que Clara pasó sus días y a menudo sus noches. Siempre llevaba el mismo uniforme, pantalones oscuros, blusa simple, zapatos cómodos y un delantal limpio, pero ya marcado por el uso diario. El cabello, atrapado en un moño apresurado, rara vez dejaba escapar un hilo rebelde. Su rostro, sereno y cansado, reveló mucho, sin alegría, sin tristeza. Era como si hubiera aprendido a ser neutral, no a llamar la atención. Todos los días Clara repitió el mismo ritual. Se despertó antes de que naciera el sol, preparó un café simple, puso el uniforme doblado cuidadosamente en la silla y miró al pequeño espejo que colgaba torcido en la pared de la habitación alquilada. Tomé 2 autobuses llenos de gente, siempre al mismo tiempo, y me fui a trabajar. Observó la ciudad a través de la ventana, pero rara vez se perdió en los sueños. La mirada se mantuvo firme, como quien no quiere distraerse del camino. En el hotel donde trabajaba, cruzaba docenas de personas todos los días. Turistas sonrientes, ejecutivos apresurados, recepcionistas ocupados. Todos vinieron y venían, y Clara estaba allí, siempre en la misma posición, limpiar, organizar, borrar las pistas que dejó el mundo. Con sus colegas, intercambió solo palabras de cortesía. No era por disgusto, sino porque había aprendido que hablar demasiado podría abrir puertas a preguntas que no quería responder. El entorno, aunque elegante, tenía un ritmo implacable. Corredores silenciosos, ascensores que subieron y descienden sin descansar, el sonido amortiguado de los escalones sobre la alfombra costosa. El olor a productos de limpieza mezclados con el costoso perfume de los invitados. E incluso en medio de este gran escenario, Clara pasó desapercibida. Nadie sabía, y tal vez ni siquiera podría sospechar, que esa mujer discreta que parecía vivir al margen de historias que se desarrollaban a su alrededor ya había ocupado un lugar completamente diferente en el mundo. Mucho antes de llevar cubos y telas, mucho antes de convertirse en la mujer de limpieza para aquellos que la vieron, ya había vivido días de brillo,
momentos de logros y sueños que parecían involuntarios. Pero ahora este pasado fue enterrado. O al menos eso es lo que ella quería creer. Cada día de trabajo era una elección de silencio. Cada look se desvió, un intento de protegerse. Ella no sabía, y ni siquiera imaginé, que la vida estaba a punto de poner a alguien en su camino. Y cuando llegó ese momento, nada más sería como antes. Clara no siempre fue la mujer silenciosa que hoy camina por los pasillos con un paño en sus manos. Hubo un momento en que su nombre se pronunció con respeto. Hija de una familia tradicional, creció rodeado de cuidado y expectativas. Sus padres invirtieron en lo mejor, estudió en una escuela privada, tenía maestros privados y aprendió de una edad temprana que el talento y la disciplina van juntos. Desde la infancia, Clara tenía una habilidad especial, la música. El piano era su refugio, el violín, su voz. Como adulto, se convirtió en un maestro de música reconocido en la ciudad, y durante un tiempo incluso coordinó proyectos culturales que trajeron arte a comunidades necesitadas. Su casa era acogedora, decorada con flores frescas y libros en todas partes. Las tardes estaban llenas de ensayos y las noches para cenar con amigos, donde las conversaciones y las risas nunca parecían terminar. Ella tenía planes. Muchos planes. Viajes, conciertos, tal vez abra su propia escuela de música. Todo indicaba que la vida seguiría en una melodía suave, como una melodía suave que se construye gradualmente. Pero, como toda la música, la tuya también fue interrumpida por un descanso repentino, un descanso que cambiaría todo. La primera nota disonante llegó con la pérdida de alguien muy querido, tu padre. Su ausencia no solo era emocional, sino también financiera. Clara se encontró frente a las responsabilidades que nunca imaginó tener que hacerse cargo solo. Todavía de luto, trató de mantenerse firme, pero el siguiente golpe vino de donde menos esperaba. Un socio y amigo cercano, responsable de administrar parte de sus proyectos, desvió fondos y dejó en claro. Lo que era una asociación confiable se convirtió en un peso insoportable. Con las crecientes deudas y la reputación sacudida, las oportunidades comenzaron a desaparecer. Las invitaciones a los eventos se han vuelto raras. La casa que una vez albergó música y alegría se vendió para pagar a los acreedores. Los amigos que alguna vez estuvieron presentes se mudaron. Algunos para no saber qué decir, otros para una conveniencia simple. Clara descubrió, de manera dolorosa, que el éxito atrae a la compañía, pero la caída empuja incluso a aquellos que parecían más cerca. En los meses siguientes, ella trató de resistir. Dio lecciones privadas, hizo pequeños trabajos, pero las cuentas no esperaban. Las puertas continuaron cerrando, y con cada negativa, la esperanza disminuyó. Hasta que un día, con lágrimas en los ojos y el orgullo herido, aceptó un trabajo como mujer de limpieza. No por elección, sino por necesidad. Al principio, pensó que sería temporal. Solo hasta que las cosas mejoren, se repitió para sí misma. Pero los días pasaron meses y los meses. Y en ese momento Clara aprendió a vivir en la sombra. Aprendió a silenciar sus recuerdos para apoyar el presente. El uniforme azul reemplazó los elegantes vestidos, y los puntajes dieron paso a las tareas de limpieza. En el exterior, parecía estar conforme. En el interior, todavía había un eco distante de la mujer que había sido algún día. Pero ese eco estaba atascado, amortiguado, hasta que algo o alguien estaba a punto de despertarlo. Porque la vida a veces espera el momento adecuado para girar la página. Y para Clara, esta página estaba a punto de convertirse inesperadamente. El día comenzó como muchos otros. Clara se despertó antes del amanecer, el sonido lejano de los primeros autobuses que se mezclan con el látigo ligero en su pequeña habitación. Se puso su uniforme azul que ya gastó, se puso el pelo y se fue, sintiendo que el viento frío le cortó la cara mientras caminaba hacia el punto. Nada en el cielo gris indicó que ese día sería diferente. Al llegar al hotel, Clara comenzó su rutina,
recolecte la basura del pasillo, envuelva las superficies, pule el piso del pasillo principal hasta que el mármol se refleje como un espejo. Mientras se frotaba, escuchó el sonido amortiguado de las voces de la recepción. Un grupo de personas ingresó, probablemente para una reunión importante. Ropa cuidadosa, pasos firmes, perfumes que denunciaron el estado y la confianza. Clara no levantó los ojos. Estaba acostumbrado a ser invisible en estos momentos. Pero de repente sintió algo diferente, una apariencia fija y de tiempo. Esa extraña sensación de ser observada la hizo levantar la cara. Entre las caras conocidas solo de la vista, había una que hizo que el tiempo se detuviera. Era él. Una vieja estudiante, que había tenido clases de música con ella hace años. El mismo niño inseguro que, con la orientación y la paciencia de Clara, había ganado confianza para actuar en público por primera vez. Ahora ya no era un niño, llevaba un traje perfecto y llevaba la postura de los que habían ganado en su vida. Parpadeó, como si no pudiera creer lo que vio. Vacilado. Quería hablar, pero me retiré, respetando ese momento de sorpresa. Clara, al darse cuenta de que había sido reconocida, rápidamente bajó la cabeza, tratando de refugiarse detrás del trabajo. Pero el corazón acelerado denunció la tormenta interna. La mañana pasó, pero el peso de esa reunión se detuvo en el aire. Y al final del trabajo, mientras Clara organizó el carrito de limpieza, escuchó una voz suave, casi tímida. ¿Clara? ¿Eres tú? Ella se congeló. Lentamente se giró. Estaba allí, solo, con una sonrisa que mixta sorpresa y emoción. Yo. Comenzó, pero su voz falló. Sintió que las lágrimas brotaron, como si los años de silencio y olvido se rompieran en ese momento. Dio un paso adelante. Soy yo, ¿recuerdas? Fuiste la persona que cambió mi vida. Y luego los recuerdos llegaron como una película, su primer recital, la inseguridad que ayudó a ganar, las tardes de entrenamiento, las palabras de aliento. Si estoy aquí hoy, es porque un día me creyaste. Y nunca olvidé eso. Clara trató de sonreír, pero la emoción era demasiado fuerte. Estaba ante alguien que trajo una parte viviente de la que había sido. Luego hizo algo inesperado. No habló de ayuda por lástima, sino en retribución. Quiero ofrecerte una oportunidad. No porque necesite mi organización benéfica, sino porque me diste algo que no tiene precio, y quiero devolverla. En ese momento, Clara sintió que el peso de los años se volvió más ligero. Quizás, finalmente, esa frase que resonó en su mente desde que la caída comenzó a cambiar. Porque en ese momento ella entendió, nadie la salvaría. Y eso tendría que comenzar de nuevo, de la nada. Pero a veces el reinicio comienza con un aspecto simple y un recuerdo que nunca muere. Esa noche, después de la inesperada reunión, Clara regresó a casa con la cabeza girando. En la pequeña habitación, se sentó en el borde de la cama, todavía en uniforme, mirando sus propias manos, las mismas manos que una vez tocaban melodías y ahora limpiaban mesas y gafas. Sus palabras resonaron en su mente, has cambiado mi vida. Ahora quiero devolverla. Ella no sabía exactamente qué esperar. Ya había aprendido, por la dureza de la vida, que las promesas a menudo se perdían en el viento. Pero había algo en sus ojos, en esa mezcla de respeto y gratitud, lo que le hizo creer que algo estaba a punto de cambiar. 2 días después, regresó al hotel. No como invitado, sino como alguien que vino a conseguir un viejo amigo. Trajo consigo una propuesta que hizo el corazón de Clara. Clara, estoy comenzando un proyecto de música para jóvenes necesitados. Quiero que seas el coordinador. No es solo un trabajo, es una invitación para ti a hacer lo que amas de nuevo. Las lágrimas llegaron incluso antes de que pudiera responder. Era como si, después de años viviendo, alguien había vuelto a encender la luz dentro de ella. El proyecto fue ambicioso,
clases de música gratuitas para niños y adolescentes de comunidades necesitadas, recitales públicos, asociaciones con escuelas y empresas. Todo lo que algún día había soñado hacer, pero había sido interrumpida por la tormenta que había cambiado su vida. Al principio Clara dudó. Tenía miedo de no estar a la altura, miedo a perder su brillo, temor de que el pasado lo trague nuevamente. Pero él la miró firmemente y dijo: «No has perdido nada, Clara. Solo guardé lo más precioso, y es hora de usarlo nuevamente». Y así, ella aceptó. Ella no sabía exactamente qué esperar. Ya había aprendido, por la dureza de la vida, que las promesas a menudo se perdían en el viento. Pero había algo en sus ojos, en esa mezcla de respeto y gratitud, lo que le hizo creer que algo estaba a punto de cambiar. 2 días después, regresó al hotel. No como invitado, sino como alguien que vino a conseguir un viejo amigo. Trajo consigo una propuesta que hizo el corazón de Clara. «Clara, estoy comenzando un proyecto de música para jóvenes necesitados. Quiero que seas el coordinador. No es solo un trabajo, es una invitación para ti a hacer lo que amas de nuevo». Las lágrimas llegaron incluso antes de que pudiera responder. Era como si, después de años viviendo, alguien había vuelto a encender la luz dentro de ella. El proyecto fue ambicioso: clases de música gratuitas para niños y adolescentes de comunidades necesitadas, recitales públicos, asociaciones con escuelas y empresas. Todo lo que algún día había soñado hacer, pero había sido interrumpida por la tormenta que había cambiado su vida. Al principio Clara dudó. Tenía miedo de no estar a la altura, miedo a perder su brillo, temor de que el pasado lo trague nuevamente. Pero él la miró firmemente y dijo: «No has perdido nada, Clara. Solo guardé lo más precioso, y es hora de usarlo nuevamente». Y así, ella aceptó. Esa reunión no solo había cambiado su rutina. Había reescrito su historia. Pero lo más importante, debía venir, porque Clara no solo recuperaría su lugar en el mundo, sino que también encontraría un significado aún más profundo para todo lo que había vivido. Han pasado meses desde ese día que cambió el curso de la vida de Clara. La pequeña sala de música, una vez silenciosa, ahora era un lugar de vida, lleno de sonidos, risas y sueños. Los niños sintonizaron los instrumentos, los adolescentes practicaron con dedicación, y con cada nueva nota, Clara a través de una parte de sí misma renacida. Llegó temprano, organizó la partitura, sintonizó el piano y preparó el entorno para recibir a sus alumnos. No había lujo, pero había vida. El olor de madera de los violines, el delicado sonido de las cuerdas que se ajustan, el brillo en los ojos de cada estudiante al aprender algo nuevo, todo esto le trajo una paz que ningún dinero podría comprar. Su mirada ahora era diferente. Todavía había humildad, pero ya no era ese peso de quienes se escondieron del mundo. Era el aspecto sereno de alguien que conoce el valor de cada rotura derramada, de cada noche difícil, cada reinicio. Una tarde, cuando terminó una clase, Clara estaba sola en la habitación. Caminó hacia el piano, pasó los dedos a través de las llaves y dejó escapar una melodía suave, casi como un susurro. Mientras jugaba, recordaba el momento en que pensaba que nunca podría estar allí antes de un instrumento, ejerciendo el regalo que Dios le dio. Fue entonces cuando sonrió y murmuró para sí misma: «Nunca se sabe quién se está cruzando, y que las semillas se están plantando. Porque algún día pueden florecer cuando más lo necesites». Las semillas que Clara plantó, sin esperar nada a cambio, florecieron en el momento más improbable. Y también lo es la vida: a veces lo que ofrece hoy vuelve a usted años después, en forma de bendición, oportunidad o reinicio. Clara entendió que cada persona que pasa por nuestras vidas es una oportunidad: enseñar, ayudar, inspirar. Y que incluso cuando no vemos resultados inmediatos, lo que hacemos con el amor nunca se pierde. Hoy, ella no es solo la maestra de música que recuperó su lugar. También es un testimonio vivo que el pasado no define el futuro, y los reinicios son posibles, incluso después de las caídas más grandes. Ahora,
Quiero saber de ti, ¿has pasado a alguien de tu pasado volver a tu vida y cambiar todo? ¿O has ayudado a alguien y, años después, esta persona regresó inesperadamente? Comparte tu historia en los comentarios. Ella puede inspirar a mucha gente. Si esta historia ha tocado su corazón, deje su similar, suscríbase al canal y active la campana para recibir historias más emocionantes como esta. Y no lo olvides, a veces lo bueno que haces hoy será el milagro que encontrarás mañana.